Segunda de Pedro capítulo 3. Ubíquese en el versículo 9 y leemos hasta el 14. Gloria a Dios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En segunda de Pedro capítulo 3 del 9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Vamos a estar platicando sobre de una parte importante de las Escrituras. Vamos a estar hablando de 7 cosas importantes en espera de la venida de Cristo. Es decir, mientras que esperamos la venida de Cristo, hay 7 cosas importantes que no podemos dejar de practicar para mantenernos vivos en la presencia del Señor. Hace este mes, acertadamente unos 6 años, en el 2017, Dios me dio un pasaje bíblico. Prediqué algo acerca de estos 7 puntos importantes que hay que estarlo recordando vez tras vez para poder estar infinito con el Señor. Hay un texto en las Escrituras que lo va a subrayar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Búsquelo en su Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23, ubíquese ahí, y vamos a tratar de leer ese versículo para ponerle sentido a la lectura de la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso de la venida del Señor Jesucristo es algo real. Pero tenemos que tener una compostura para poder ser hallados fieles. Y es un estado de vida integral. Todo vuestro ser. ¿De qué está compuesto el ser? Diga, de espíritu, alma y cuerpo. No escuché la iglesia. ¿De qué está compuesto el ser? Espíritu, alma. Sí, porque hay una cantidad de creyentes en estos últimos tiempos, cuando está para sonar la trompeta, que dice que uno debe andar como le dé la gana porque salvo siempre es salvo. Mira cómo el diablo engaña a la gente. Y entonces la gente ha descuidado la compostura del cuerpo, y ya las damas, tanto igual los caballeros, ya no les importa andar como le dé la gana, porque ellos dicen que ya están salvos. Aquí la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene que ver mucho para la venida de Cristo. ¿Oyó? Cuando digo esto, sé que algunos que me escuchan se incomodan.
Porque hay ahorita mismo un expendio, por no decir una carnicería en las iglesias, que la mujer quiere mostrar más de lo que Dios le ha dado. Que incomoda tanto esto. Pero mire tan tremendo esto, porque no solamente adultera el que va al lecho del adulterio, sino el que provoca el adulterio. Igual es el pecar. Hombre y mujer, no se escapa nadie. No solamente a las personas que se tildan por el pecado que tiene, sino, como dijo alguien, cuando se hace la acción de pecar. Entonces, la cuestión aquí es de guardarse para el Señor. Estamos viendo los últimos momentos sobre la tierra. Pero mira, hay 7 cosas importantes que te las voy a enumerar, que te pueden servir a ti, me sirven a mí, le sirven al predicador, al pastor, al misionero, a quien quiere irse para el cielo. Ahora yo voy a hacer una pregunta, por si acaso, hay que poner el termómetro. ¿Cuántos de los oyentes presentes quieren irse para el cielo? Voy a ver si me escucharon todos. ¿Cuántos de los presentes se quieren ir para el cielo? Ahora, ¿usted cree que nosotros nos vamos por el cielo por la cara bonita? Porque somos niños buenos, porque somos los consentidos, los pechichones. Debe decirle, Dios no tiene pechichones ni consentidos, ni hay predilectos. Todos tenemos que ser hijos e hijas de Dios, consagrados para Él, guardándonos para Él, esperando la venida de Cristo como si fuera el último momento, pero en santidad nos llamó el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? Mire 2 cosas importantes. En el último texto del capítulo 3 de segunda de Pedro, donde leímos el verso 14, por ejemplo, mire lo que dice el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por tanto, oh amado, estando en espera de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? De la venida de Cristo. ¿Cómo hay que estar? Guardado. ¿Cómo? Sin mancha. ¿Cómo dice el texto? Guardado sin mancha e irreprensible. O sea, sin contaminación. Sin mancha e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto le compete al pastor y a las ovejas, porque es para el rebaño de los seres humanos que estamos en el Señor, ¿verdad que sí? Y por esto es que la gente está predicando que hay que andar como se la gana y que hay tantos escándalos en medios religiosos. Porque, hermano mío, todo el mundo echa mano por todas partes y todo el mundo agarra lo que le da la gana. No tenemos que estar en la presencia del Señor y cada día cuidándonos para ser hallados fieles, ¿verdad que sí? ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria al Señor. 7 cosas importantes en espera de venida de Cristo. Me ubico en el libro de Judas, versículo 20 al 23. Libro de Judas, versículo 20 al versículo 23. Y leemos cuidadosamente, mirando que hay 7 cosas importantes en esos 3 versículos. Versículo 20, versículo 21, 22 y el 23. 4 versículos tienen 7 cosas importantes que se le escribió a Judas, o se le dijo a Judas que escribiera para los que esperan el último momento. Verso 20 dice lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Número 1, santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Número 2, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Número 3, puro en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Número para vida 4, eterna. esperando la misericordia. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia. Y número 5, tener misericordia. Con temor. Número 6, con temor. Aborreciendo a una ropa Y contaminada número por su 7, carne. aborreciendo. ¿Aborreciendo qué? Lo malo, lo que a Dios no le agrada. Tiene 7 cosas importantes en esos versículos, que es la iglesia en su totalidad, hombres y mujeres,
tenemos que guardar. Y esto no es que el predicador lo predica para que lo guarde la iglesia. Es que hay que guardarlos todos como un cuerpo que somos, si en verdad nos queremos ir para el cielo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Entonces, un apunte a esas 7 cosas importantes en la Biblia. Ya oíste que hay que guardarnos en santidad por lo que la Sagrada Escritura dice. Verso 9 del capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro, verso 9 dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa. Amados, el Señor no retarda desde que yo escucho que el Señor viene, me dijo por allá una viejita, pastor, si yo vea, mi abuelita, eso estaba viejita, y me decía que ya el Señor viene, y mire, yo estoy vieja y no ha venido. Es que el Señor no retarda su venida. Él está esperando que tú te arrepientas, pero va a llegar un momento que la paciencia de Dios se termina. Verso 9, dice el Sagrado Libro de Dios, en Segunda de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos vengamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Todos no se van a salvar, pero la voluntad de Dios es que todos se salvasen. ¿Usted cree que Dios hizo el arca en los tiempos de Noé fue para llenarlo de mula, de vaca, de burro y de perro? No, hermano. Dios hizo el arca fue para llenarlo de seres humanos arrepentidos. Pero como los hombres son más brutos que los burros escucharon el anuncio y se metieron en el arca, los hombres lo escucharon y despreciaron la voluntad de Dios. Yo no creo que hayan burros. Yo creo que hay seres humanos inteligentes que se van a escapar del infierno. Bueno, algunos creyeron eso. Amén. Son más inteligentes que el burro, ¿verdad que sí? Y nos vamos para el cielo. ¿Cuánto en gloria a Dios? Entonces escapemos de la ira venidera. Hay que buscar a Cristo antes que sea demasiado tarde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ¿cómo hay que andar mientras que Cristo está por venir? Todo está dado. Lo que escuche usted por la radio, prensa, televisión, a través de las redes, todo está dado. Los conflictos mediáticos, los conflictos que hay ahorita mismo de entre las mismas naciones, los conflictos que hay entre los países, los continentes, los conflictos que hay, las hambrunas, enfermedades, pandemias, todo lo que usted está viendo, la pérdida de la moral. Hay que hablar de eso. En Colombia se firma una de las leyes que va a estremecer a la familia. Los niños se les permite cambio de sexo, menores de 12 años. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Cuando la pérdida de la moral, cuando se abusa de la inocencia. Esto es Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. Los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Los tiempos de Noé, hijo abusando de sus padres. Esto es terrible, hermanos. Jesucristo está a las puertas. La iglesia tiene que despertar, porque si algo quiere el diablo en nuestros días es enlodar la iglesia y la está invitando a ser partícipe de las cosas mundanales. Si algún evangélico creyente en Cristo me está oyendo, por más fama que tenga su pastor, no lo siga a la invitación de igualarse o aparearse al mundo. Escape del lazo del cazador. Escape del lazo del cazador. Estos son los tiempos que se levanten los Sadrach, Mesach, Abednego y le digan: oh rey, no hay necesidad ni que suene la música. Estamos comprometidos con Dios y no nos vamos a arrodillar ante la estatua. Métenos en el horno caliente si quieres, pero nosotros adoramos a Dios.
Hoy la iglesia está aplaudiendo porque nos tienen en cuenta, ya nos tienen en cuenta, nos van a hacer partícipes de la fiesta mundanal. Dele pena y vergüenza al hombre, mujer de Dios que del altar que dice eso, porque la iglesia es diferente al mundo. Nosotros somos del cielo, aquí somos abedenizos, peregrinos. Pronto suena la trompeta y nos vamos. Esto está que se acaba. Número 1, guardaos en la santísima fe. Pastor, ¿qué es la santísima fe? De la fe hay que hablar mucho. Yo no te vengo a hablar ahora mismo de las características de la fe, ni de los eslabones de la fe, ni la fe como diamante. No, yo vengo a hablarte que hay una santísima fe. ¿Cómo yo practico con mi hermano la santísima fe? Sencillo, búscate la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 42. Voy a hacer lo más leve que pueda hacer, pero con paciencia para que escuches la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 42, escucha lo que dice el Sagrado Libro de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros como iglesia tenemos que ser participativos, tenemos que participar los unos con los otros en comunión, no con el mundo. Entonces, los que predican, los que practican la santísima fe, que creen que Dios provee todo, entonces vamos a unirnos con ese grupo de hombres y de mujeres, creyendo que Dios nos va a proveer todas las cosas. Aquí dice en la doctrina de los apóstoles. Yo haría una pregunta a los oyentes, porque hay una cantidad de gente que está pendiente cuando voy a predicar para ver si meto la pata. Y la meto bastante, ¿sabes? Pero escuche esto. ¿Qué doctrina estás siguiendo tú? ¿La de qué apóstol? Eso es interesante. ¿Qué doctrina está siguiendo usted? Usted no está llamado a seguir cualquier doctrina, sino la que aprendieron los apóstoles, los santos hombres de Dios, de Cristo Jesús. Una doctrina santa, una fe santa. Ellos creyeron en Dios. Alguien me compartía algo, voy a hacer alusión a esto porque me llamó la atención. Alguien me dijo, se habla de la fe de la viuda. Se habla de la fe de la viuda. ¿Qué fue lo que hizo la viuda en los tiempos de Jesús? Que echó las únicas blanquitas en las ofrendas. ¿Qué fue lo que echó la viuda? De pronto alguna persona que me está oyendo dice, yo también hago como la viuda, pastor. Yo he hecho lo último, pero después que salgo de la iglesia, estoy esperando a quien agarro para que me preste hasta la gota. Eso no es de Dios. Yo no veo que la viuda se quedó buscando préstamos para sobrevivir. Ella tuvo una santísima fe que si ella lleva sus recursos en las manos de Cristo, Jesucristo la sostendría por el resto de su vida. Tenemos un poco de gente mañosa en las congregaciones, hombres y mujeres que dan cosas solamente para que vean que ellos son buenos. Bueno solamente Dios. Nosotros somos seguidores de la doctrina apostólica de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y ofrendaron sus propias vidas para servicio del Cristo vivo. Esperando la venida de Cristo en la santísima fe. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6. Lea la Biblia, por favor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como yo también me quiero salvar, tengo que enseñarte esta sana doctrina, la doctrina de la santísima fe. Y entonces lo que estamos viviendo hoy en día es una subasta en los templos. Y esto ha matado la fe de algunos. Por eso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Hemos matado la fe de mucha gente porque los hemos hecho creer cosas vanas. Y entonces para hacer ganancia de la piedad, le decimos a la gente, si das 1 millón, Dios te da 10 millones, si das 10 millones, Dios te da 100. Mentira, Dios no negocia con nadie.
Dios está buscando son hombres y mujeres que le crean y que sean completamente hombres y mujeres obedientes a su palabra y que cumplan en la disciplina del cristianismo lo que nos compete hacer. Yo no tengo que andar registrándote los libros de contabilidad tuyos para pedirte un diezmo, una ofrenda. Yo te enseño quién es Dios para contigo, para que usted actúe conforme el amor de Dios y en la fe santa que Dios le ha dado para que usted viva el resto de su vida sin que le falte cosa alguna. Pero mire, hay una cantidad de, bueno, les voy a llamar personas, para no decirle pastores, que están más pendientes de la contabilidad del creyente para sacarle, sustraerle, que para ayudarlo a vivir en estos últimos tiempos. Hay una sana doctrina y hay una sana fe. Una fe que actúa no por los intereses creados, sino por el alma del ser humano. ¿Cuántos en gloria a Dios? Por el alma del ser humano. El día que usted me vea metiéndome en su casa y preguntándole cuánto gana y cuánto tiene, yo le voy a dar a usted, por favor, le voy a dar a usted un recado. Ni me visite más, ni se congregue más, porque estoy más pendiente de lo suyo que lo que Dios quiere hacer en su corazón. Pero si usted ve que yo estoy aquí para enseñarle la palabra, péguese ahí en el altar que Cristo viene. Y hay que escapar de la ira venidera. ¿Cuántos en gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces yo le enseño esta sana doctrina, porque la doctrina de Cristo tiene una fe santa, una fe que evalúa, una fe que hace razonar, una fe que nos mantiene en vida. En segundo lugar, el apóstol escribió Judas de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Después de hablar de la sana doctrina, él habló de algo importante, y es que él dijo que había que estar orando. Son dos cosas importantes. Si tengo la necesidad, porque yo tengo necesidad, ¿habrá alguno de ustedes que tiene necesidad aquí? Yo tengo necesidad, yo quiero hacer la obra de Dios, pero hay tantas necesidades. Pero yo no voy a andar por ahí platillando a la gente. Yo le voy a orar a Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Yo le voy a orar a Dios en el Espíritu Santo con una oración del Espíritu Santo para que Dios entonces empiece a tocar los corazones. Ay, pastor, pero ¿por qué no hace esto? Ay, pastor, pero ¿por qué no hace aquello? Ay, pastor, pero ¿por qué si usted se siente así? ¿Por qué trabaja así? Hermanos míos, no podemos estar tranquilos. Hay que estar orando, hay que estar haciendo la voluntad de Dios y esperando que en su misericordia Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero lo va a hacer. Entonces, segundo lugar o segundo punto importante en la espera de Cristo es que tengo que estar orando. Hermano y hermana, si usted está esperando a Cristo en la sana doctrina, no se duerma, manténgase en oración, de día y de noche, porque no sabemos en qué momento ha de sonar la trompeta. En el libro de Efesios capítulo 6, búsquelo en su Biblia, en el versículo 18, lea el sagrado libro de Dios y mire lo que dice acerca de la oración, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar ¿en qué tiempo? Solamente cuando falta el azúcar y la sal. Solo cuando el niño está llorando porque está enfermo. Solo cuando el marido dejó a la mujer. O cuando la mujer votó al marido. O cuando los hijos se levantaron contra los padres. No, hermano. Hay que orar en todo tiempo, dice la Biblia. ¿Cuánta gloria a Dios? Hay que orar en todo tiempo. ¿Está leyendo el texto 18? ¿Cómo dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, ¿qué clase de oración va a hacer usted en todo tiempo? Una oración, dice aquí, y súplica. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Pastor, pero ¿cómo hago yo para orar en el Espíritu si yo soy carne y hueso? Bueno, para eso estamos aquí, para enseñarle cómo orar en el Espíritu Santo. Porque es que ya tú no eres tú solo. Tú ahora eres la casa de un agente que se llama el Espíritu Santo. Cuando Cristo te llamó, cuando tú aceptaste a Cristo,
al instante que tú te vinculaste al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, dentro de ti se hizo un depósito, el depósito del Espíritu Santo. Por eso debes conservarte puro, para que el Espíritu Santo no te abandone, para que cuando tú abras la boca no digas cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo te guía a una oración correcta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso dice el Sagrado Libro de Dios. Orando en el Espíritu en todo tiempo. Todo tiempo incluye la madrugada. Todo tiempo incluye la mañana, el mediodía, incluye la tarde, incluye la prima noche y la noche también. En todo tiempo en salud, en todo tiempo en enfermedad, en todo tiempo en riqueza, en todo tiempo en pobreza, en todo tiempo en necesidad y en abundancia o escasez. En todo tiempo en soltería o casado, porque hay gente que dice, ay, cuando yo estaba soltero yo sí oraba. ¿Y por qué no oras más ahora que estás casado? ¿Por qué no tienes que orar más? Ay, no, yo cuando tenía muchachos yo sí oraba. ¿Y por qué no oras ahora? ¿Por qué tienes que orar más? Porque tienes muchachos. Ay, no, cuando yo estaba desempleado yo sí oraba. ¿Y por qué no oras ahora más para que el empleo te sea mejor? En todo tiempo hay que estar orando. ¿Cuál es en gloria a Dios? Ahora, vamos a definir algo. Esa oración en el Espíritu que traduce Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Mira exactamente el verso 26 lo que dice. Romanos capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora entiendo algo, que yo no estoy solo en la oración. El verso 26, ¿qué es lo que dice en tu Biblia? A ver. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que tú tienes un ayudador. ¿Cómo se llama el ayudador? Diga conmigo, el Paracleto divino. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Lo ayuda en la oración para que ore como conviene, no como a ti te da la gana, sino como conviene. Verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces hay un momento que tú no sabes qué hacer, te arrodillas, quedas como que en blanco, como tienes el Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo empieza a interceder por ti, primero para que te anime, segundo para que encuentres qué decirle a Dios, y tercero que te dimensiona la oración, porque en algún lugar del mundo, en algún lugar del país, en algún lugar del departamento, en algún lugar del municipio, en algún lugar, territorio del barrio, alguien está esperando un clamor, una oración, y de repente el Espíritu Santo te va a poner en gemido a llorar por alguien, mientras que Dios a distancia empieza a hacer un milagro. Por eso hay que estar orando en todo momento. Por la radio, fuera de la radio. Algunos que esperan la radio para orar. No, hermanos míos. O esperan entrar en el grupo de los que están en el teléfono para orar. No, hermanos míos. Hay que orar en todo tiempo. Dios no te mandó a discutir ni con el presidente, ni con el alcalde, ni con el gobernador, ni los concejales, ni con los ministros, ni con el patrón. Dios te mandó, fue a orar. A orar y a orar, porque Dios conoce los pensamientos de la gente, las intenciones del corazón, y cuando tú oras, Dios cambia las cosas a tu favor. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le glorifican? Mientras Cristo venga, estaremos orando. La iglesia tiene que permanecer en oración todo tiempo. ¿Cuál es la gloria de Dios? En una oración del Espíritu. En tercer lugar, Judas apóstol nos declaró algo para poder esperar a Cristo, conservados en el amor de Dios, o sea, un amor puro. ¿Sabe que el amor de Dios es un amor puro? Si ya estamos en fe y estamos orando, eso trae que la iglesia tenga un crecimiento en amor, y por eso Cristo ya está a las puertas. Hay una iglesia preparada, pero lo está esperando en amor. Primera de Timoteo capítulo 25, 22, léalo en su Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Diga conmigo, consérvate puro. Diga, consérvate puro.
Dígalo, consérvate puro. Consérvate puro. Ahora, la oración no es para yo taparle el pecado a otro. La oración es para que yo me mantenga en pureza de amor, ¿verdad que sí? Un amor puro como el del Señor Jesucristo. Un amor puro como Dios lo dejó en el corazón de los seres humanos. Un amor puro. Pero ¿cómo es esto? Que si yo estoy esperando la venida de Cristo, tengo que estar en espera de ese amor en pureza. Léalo en la Biblia, ubícate. En el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 13. Ubícate en el versículo 34, 35, dos versículos importantes. Verso 34. Mira lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, mientras que estamos en espera de la venida de Cristo, ¿cómo debemos tener el estado de vida? Diga conmigo, amándonos unos a los otros. ¿Cómo que dice? Amados. Digo, amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo? Porque Cristo nos ha amado. ¿Por qué yo tengo que amar a mi hermano? Porque Cristo me amó. Hay algo que está pasando en nuestros días. Amamos a los hermanos mientras que nos están dando una bendición, mientras que nos abrazan, mientras que nos saludan, mientras que son nuestros compinches, mientras que nos invitan a su casa, mientras que nos llevan por allá afuera, hermanos míos, una comilona. Ay, ese es amor. El día que el hermano de pronto le pasó algo y no tuvo acorde con nosotros, hasta llegó el amor. Mira, la Biblia dice algo diferente. Yo voy a hacer una pregunta aquí, voy a ser atrevido en preguntar algo. ¿Usted no cree que Cristo sabía que Judas lo iba a vender? No, yo no estoy escuchando nada. ¿Usted no cree que Cristo sabía que Judas lo iba a vender? Y lo invitó a una comilona. Dijo, Judas, vamos a comer juntos. E incluso, vas a comer en mi propio plato. Y Judas era un aventajito para comer, ¿oyó? Y estaban en la última cena. Y agarró el pan y lo metió donde estaba el mojado. Y cuando estaba metiendo el pan, Cristo le dijo, el que mete su mano conmigo en el plato me va a vender cosas tremendas. Pero como él conoce los pensamientos, dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los hermanitos que estaban en la mesa pensaron que Judas iba a buscar más pan, porque era el tesorero y podía sacar la plata a comprar. Dijeron, tal vez que no alcanzó el pan, va a buscar más pan. Se levantó Judas de la mesa y fue a hacer el mejor negocio de su vida. Fue a vender a Jesús. Pero por eso Cristo no lo dio. Jesucristo está en el monte del Cedrón. Está orando con la iglesia, con sus discípulos. Y viene Judas con una turba, con palos y con lámparas, con mechones, a buscar a Cristo. Él había dado un santo y seña. Quien yo bese, ese es el maestro. Judas se dirige a donde está Jesús y le da un beso. Y Cristo le dijo, pervertido, vagabundo, hijo del diablo, ¿me viniste a besar para venderme? No, Cristo dijo, amigo, con un beso vendes a tu maestro. Qué amor tan grande, hermanos míos, aún sobre el pecado, aún sobre el mal. ¿Qué dice la iglesia de hoy? Él me la hizo, yo no se la perdono. Otro dice, yo perdono pero no olvido. Otro dice, le perdono pero de lejito, no sea que me cometa otro error. ¿Cuántos errores te ha perdonado Cristo? Si Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, porque Cristo está a las puertas. Esto está que se acaba, la trompeta está que suena. La iglesia tiene que practicar el amor, hermanos con hermanos, amándose como un solo cuerpo, porque Cristo está a las puertas. Verso 35, Juan capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ay, hermano, qué tristeza cuando alguien en la congregación comete un desmán. Ya no lo saludan, no le dan la bienvenida. Si lo ven venir, se van para otra cuadra, cambian de mano, cambian de corredor de calle. Ya no lo llaman más, ya le dieron muerte.
y muerte en toda clase, hasta por las redes lo mataron. Cosa tremenda, y esa es la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Ese es un poco de pajarracos que se llamaban evangélicos, pero no eran hijos de Dios, porque los hijos de Dios aman a sus hermanos. Alguien dijo que el peor ejército que se conoce sobre la tierra es uno llamado iglesia, que cuando ve a sus hermanos heridos los deja morir y agonizar. Ni aún la subversión, ni los paramilitares, ni los guerrillos, cuando ellos ven que cae uno de los suyos, lo arrastran y lo esconden y se lo llevan así se ha muerto. La iglesia debe ser mejor que ellos. Buscar el hermano herido, el hermano ofendido, el hermano que está por allá todo rencoroso, levantarle el ánimo, darle la mano, porque esto está que se acaba. ¡Jesucristo viene! ¡La trompeta está que suena! Muestra tu amor para con tu hermano. ¿Cuánto hace que no lo visita? ¿Cuánto hace que no lo llama? ¿Cuánto hace que no lo busca? ¿Cuánto hace que no le extiende la mano? Lo ves en necesidad y no vienes a ayudarlo. Algunos dicen, ya el pastor va a meter la pata. Claro que la voy a meter. Porque hay que buscar a nuestros hermanos. Ay, hermano, solamente cuando está bonito, perfumado y elegante y me da besitos. No, hermano. Cuando está enojado también es mi hermano. Cuando ha cometido un desmán también es mi hermano. Lo voy a ayudar. Somos seres humanos. Estamos borrados de carne y hueso. Todavía cometemos desmanes. Todavía desatinamos. Llegará un día en que seremos perfectos, ¿verdad que sí? ¿Usted cree eso? Sí, Señor, llegará un día que seremos perfectos, pero ya no estaremos en esta carne, estaremos en un cuerpo incorruptible y eso será muy pronto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, que está preparado en ese amor puro. Colosenses capítulo 3, verso 14, léalo en su Biblia. Y estamos hablando de ese tercer punto importante, que es que hay que estar en pureza de amor. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto de la iglesia, ¿cómo se llama? ¿De qué debe estar vestido la iglesia? La iglesia debe estar vestida de amor, es decir, nosotros debemos tener un forro que se llama amor. En esto el mundo conocerá que somos de Cristo, cuando nos amemos los unos a los otros. Ya Judas escribió doctrina. Judas es un libro muy importante para los que no leen el libro de Judas. Entonces, en tercer lugar, hay que tener un amor puro. En cuarto lugar, hay que esperar en misericordia. Hay personas que ya perdieron la misericordia y no esperan. Una cosa es esperar en misericordia y otra es tener misericordia. Vamos a hablar de la primera, esperar en misericordia. ¿Qué es esperar en misericordia? Les voy a hablar de algo muy importante. En el capítulo 3, segunda de Pedro, verso 9, leímos algo importante. Dice, no es que el Señor tarda su venida, sino que es paciente para con todos, creyendo que ninguno perezca. O sea que el Señor es paciente y tiene misericordia. ¿Sabe usted por qué el Señor no ha volteado esta arepa? Porque Él tiene misericordia de ti y de mí. ¿Sabes tú por qué no se han caído las estrellas, el sol, la luna, los Pléyades, la Orión, la Osa Mayor y todas las constelaciones? Porque el Señor está esperando que tú y yo nos arrepentamos de verdad. ¿Sabe usted por qué los volcanes no han erosionado a la par todos y han botado el lodo por todas partes? Porque Dios está esperando misericordia. ¿Sabe usted por qué el mal no se ha salido, hermano, y ha arropado todas las ciudades? Porque Dios es paciente y tiene misericordia. En el libro de Tito, capítulo 3, búscalo en tu Biblia. Libro de Tito, capítulo 3, del verso 1 al 5, búscalo en tu Biblia, vamos a leer algo importante ahí. Libro de Tito, capítulo 3. Hay que esperar en misericordia. ¿Cómo yo puedo esperar en misericordia hasta que la venida de Cristo? Leemos lo que dice la Biblia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros,
sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo pregunto, usted responde, ¿quién de los presentes o de los oyentes merecía el favor de Dios para salvación? ¿Qué cosa buena hizo usted? A ver, ¿usted hizo algo bueno? ¿Le pagó una cuota a Dios? ¿Quién es más buenecito? Hermanos míos, más buenecito, era más pecador que Judas. Mire, pero Dios nos esperó en misericordia. Así nosotros tenemos que esperar la venida de Cristo en misericordia para con nuestro semejante, no difamando a nadie. Ay, Dios mío, ahora todo el mundo quiere ser youtuber. Cuando escuchan una noticia, si es de la iglesia, si es de la parte religiosa, entonces todo el mundo quiere estar en primera página y todo el mundo sabe el secreto y todo el mundo lanza impropedio contra el otro y todo el mundo escandaliza al pueblo. La iglesia del Señor no es esa. La iglesia del Señor, cuando escucha que hay cosas y escándalos, hermano, va de rodillas al altar, habla con Dios para que Dios tenga misericordia, porque ese hermano, esa hermana puede ser salvo, pero nuestra oración puede ser de ayuda para ellos. ¿Cuántos están conmigo? Si no está conmigo, entonces, hermanito, está con el otro grupo, yo. Hay que esperar en qué forma la venida de Cristo. En misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Que cuando el otro esté pasando por el momento malo, recuerda que el Señor te esperó a ti. Te esperó que cambiara. Te entregaste. Hermano mío, el Señor te esperó. ¿Qué tal si después que tú te entregaste y cometiste el primer error, el Señor no te hubiera esperado? ¿Qué hubiera sido de ti, muchacha loca, mujer loca, hombre bandido que me escucha? ¿Qué hubiera sido de ti? Ya estuvieras allá, como dijo alguien, hecho convertido en chuleta en el infierno. Pero el Señor es bueno, nos esperó, ¿verdad que sí? El Señor nos esperó. Mire, si uno cuando está recién creyente comete locura. Ahora yo pregunto aquí a los santos que me están escuchando, ¿cometería usted alguna locura después que se entregó? Oh, Dios mío, ¿quién no cometió una locura? Porque uno viene como ignorante a muchas cosas y comete muchas locuras, pero por eso el Señor no te va a castigar, porque cuando aprendiste lo bueno, te arrepentiste, enderezaste tu camino y ahora temes a Dios. ¿Cuántos en gloria a Dios? Entonces hay que esperar en misericordia. Tengo otro texto aquí. En el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 16. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, para que vea que es esperar en misericordia, porque hay que esperar en misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos vamos a acercar al trono de la gracia confiadamente con los errores que tenemos. Señor, aquí te reconozco que yo he pecado contra ti. La Biblia dice que si yo confieso mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Entonces yo vengo al altar del Señor sabiendo que todos los días tengo que arrepentirme de lo malo que yo he hecho, pero tener misericordia del otro y no condenarlo. No vamos a ser como aquel deudor a quien se le perdonó una deuda tan grande y cuando encontró a su consiervo lo ahogaban en la calle para que le pagara una miserableza que le debía. No tenemos que ser así con todos nuestros semejantes. Vamos a unirnos, hermanos, a ayudarnos los unos a los otros, a superar esto para poder alcanzar la misericordia del Señor. Y en quinto lugar, no solamente hay que esperar misericordia, sino que hay que tener misericordia. ¿Qué es lo que hay que tener? Misericordia. ¿Dónde encontramos esto? En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. 2 de Corintios, búscalo en tu Biblia, porque una cosa es esperar en misericordia, pero otra cosa es tener misericordia. ¿Cómo yo puedo tener misericordia con la otra persona? Entonces vas a buscar en el texto bíblico, en 2 de Corintios,
capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio de la predicación, de los embajadores en cadena, como se nos ha llamado, los que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice el verso? Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los oyentes han recibido misericordia de parte de Dios? ¿Qué debe hacer usted con su hermano ahora? Hermano, tenga misericordia yo. ¿Quién eres tú para que acuses el siervo ajeno? ¿Quién eres tú para que condenes? Y los tratan de demonios, y los tratan de perdidos, hijos del diablo. Hay que ser misericordioso. No sabemos. Sorpresas hay. ¿Alguien me está escuchando? Sorpresas hay, hermano. No sabemos. La Biblia dice, tú que te sientes fuerte, tú que te sientes que lo puedes todo, ten misericordia del débil, porque tú no sabes si mañana ese será tu fortaleza. Hay que tener misericordia del hermano y la hermana porque estamos a punto de recibir a Cristo. Cristo está a las puertas. Entonces vamos a soportar al débil en la fe. Vamos a soportarlo un poquito más. Vamos a ayudarlo. No, es que ya me cansé, hermano, ya me cansé. Si Cristo se hubiera cansado, ya tuviéramos perdido todo lo que estamos aquí. Pero Cristo no se cansó, nos ha esperado hasta el día de hoy todavía. Hoy todavía me está esperando a mí, no sé a usted. A mí todavía hoy Cristo me está esperando que yo cambie. Es decir, todos los días debe tener un cambio en mi vida para que el Señor me salve en su misericordia. Le estábamos leyendo el libro de Hebreos capítulo 4.1, Santiago. Le leímos 2 Corintios 4.1 y Santiago 2.13. Vamos, que dice Santiago 2.13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a decir, el texto lo comprenden los lectores. ¿Cómo dice el texto? A ver. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que triunfa sobre el juicio? Vamos, si atrás me están escuchando. ¿Qué es lo que triunfa sobre el juicio? Los del medio. ¿Qué es lo que triunfa sobre el juicio? Los que están aquí adelante. ¿Qué triunfa sobre el juicio? ¿Usted interpreta eso? ¿Quiere que le explique algo más de eso? ¿Cuántos desean saber más de eso? Para que usted entienda eso, tiene que leerse Mateo capítulo 5, el capítulo 25 del verso 31, por ahí hasta el 49, por ahí 48. Dice la palabra de Dios que cuando las naciones sean reunidas delante de Cristo, Él va a apartar a los corderos de las cabras, como aparta el pastor las ovejas de los chivos. Y pondrá las ovejitas, ¿dónde? En su derecha. ¿Y dónde va a poner las cabras? Ahí va a ser el juicio y la misericordia. ¿Cómo va a triunfar la misericordia sobre el juicio? Que el día del juicio el Señor se va a dirigir a los de la derecha. Y escuche esto, así está escrito en la Biblia. El Señor va a decir a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y las ovejitas ahí mirando al Señor. Y el Señor tiene un pergamino en la mano. Y el Señor va a empezar a leer. Ovejitas, vengan al reino de su Padre, porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Porque yo tuve sed y me dieron de beber. Porque yo estuve forastero y me recogieron en su casa. Porque yo estuve en los hospitales enfermo y me visitaron. Porque yo estuve preso y vinieron a mí. Y la ovejita con la cabeza baja dirán, Señor, nunca te vimos así. Nunca te vimos hambriento. Nunca te vimos sediento. Nunca te vimos desnudo ni descalzo. Nunca te vimos forastero. Nunca te vimos enfermo. Nunca te vimos en la cárcel.
No, Señor. ¿Y por qué esto? Dice, porque cuando lo hiciste a uno de los más pequeños en la tierra, a mí lo hiciste. Oiga, cosa. Mire, el Señor en la regla de oro enseñó algo importante. Dijo, cuando tú hagas fiestas, no llames a los que te pueden pagar el favor. No llames a los ricos, dijo Cristo. Porque esos mañana te invitan a una fiesta mayor y te pagan el favor. Cuando tú vas a un banquete, busca a los cojos, a los mancos, a los sordos y a los ciegos. Ahí estaba yo. Y invítalos, porque eso no te pueden pagar el favor y ya tendrás recompensa del cielo. Yo hago una pregunta, ¿hasta dónde es tu misericordia? Ya que Cristo está para venir, las puertas de los cielos están que se abren, la trompeta está que suena. ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios te ha dado? ¿Estás viendo la necesidad del hermano? ¿La estás supliendo? ¿O lo estás criticando? Lo critica porque tú vives en un penthouse, vives en el mejor lugar y él vive por allá en los suburbios, en la casa de adobe que se le está cayendo porque tú vives y andas en mejor carro. Y mira el pastor y anda en un carro todo estalandrado. Bueno, el día de la misericordia, todas esas cosas se miden. Dios te va a medir con la regla de la misericordia, porque Dios tuvo de ti misericordia. Hay que esperar a Cristo teniendo misericordia de los demás, para que cuando nos llamen el día del juicio, la misericordia triunfe sobre el juicio. Se va a dirigir a los de la izquierda y les va a decir a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, váyanse para el infierno. Porque me vieron con hambre y no me dieron comida. Me vieron desnudo, descalzo, no me cubrieron. Me vieron foráneo, no me recogieron en sus casas. Me vieron en el hospital, no me visitaron. Me vieron en la cárcel, no me dieron a mí. Señor, Señor, nunca te vimos en esas condiciones precarias. Señor, si tú hubieras ido, si yo te hubiera visto con hambre, te voy a buscar mejor plato, Señor, que mejor restaurante. Señor, si yo te hubiera visto desnudo, hubiera comprado la mejor camisa, el mejor vestido en el mejor almacén. Señor, si yo te hubiera visto, Señor, que no tenían de guarecerte, te hubiera metido en el mejor apartamento. Señor, yo nunca te vi en mi casa, nunca te vi en mis calles, nunca te vi en esa condición. El Señor dirá, pero viste a los pequeños sufriendo delante de ti y no extendiste la mano, no fuiste misericordioso. Hoy el juicio no tiene misericordia. Hay que esperar la venida de Cristo teniendo misericordia. El Señor te dijo, el que tenga 2 túnicas, compres otra para que tenga 3. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Vio que no se sabe la ley la regla de oro? El Señor dijo, el que tenga 2 túnicas, regálele una al que no tiene. El que te pide pan, dale de comer. El que le diera un vaso de agua y no cualquier agua fría a uno de mis pequeños, recompensa tendrá porque le dio vaso de agua fría a uno de los pequeños. El Señor te va a medir por la sana fe de la doctrina apostólica de tener las cosas en común. Hay que tener misericordia. ¿Cuántos en gloria a Dios? Y estoy en el 5.º punto, me faltan 2. Yo no sé si usted lo espera que se los explique o termino. Y me faltan los 2 más importantes. ¿Oyó? Número 6, que tengas temor de Dios, ya que Cristo está a las puertas. Que lo esperes en temor, como dice el Proverbios capítulo 1, en su verso 7. ¿Tú te lo sabes de memoria? ¿Cómo sabes de memoria decirlo? Porque así está escrito en la Biblia. ¿Cómo dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Hermanos, hay que tener temor de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 22 dice, consérvate puro. Es decir, no aceptes lo malo. No hagas lo que a Dios no le agrada. Ten temor de Dios. Eso dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7:1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Vamos Dios. a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es decir, no podemos estar siendo partícipe de las cosas del mundo. Usted no puede estar metiendo el hocico donde no le conviene. Usted no puede estar aceptando lo que a Dios no le agrada. Usted no se puede hacer partícipe de lo que Dios no es partícipe. Usted tiene que huir de las cosas que a Dios no le agradan. Es decir, aborrezca lo que Dios aborrece. Así está escrito en la Biblia. Termino con ese tema. Aborreciendo. ¿Aborreciendo qué? Lo malo. La iglesia que está en espera de la venida de Cristo. La iglesia que está en esa umbral. La iglesia que está ya casi para entrar al cielo. Tiene que ser una iglesia que empieza a aborrecer todo aquello que le contamina. Todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que no lo lleva al cielo. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Léalo en la Biblia. Así está escrito. Como está en el sagrado libro de Dios. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nosotros no podemos ser partícipes de una iglesia que está, hermanos míos, flotando, de una iglesia que está creciendo en los últimos días, contaminada con toda doctrina que aparece, que absorbe toda doctrina apostólica y toda doctrina que viene por ahí haciéndole daño al mundo y que se ha involucrado en las cosas mundanales. Los nicolaitas no son nuestros amigos, los nicolaitas son enemigos del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar con los puros, tenemos que estar con los que comparten, hermanos míos, la misma doctrina espiritual. ¿Cuál es gloria a Dios? Hay que aborrecer lo malo. Pero mire cómo se escucha la iglesia del día de hoy. No, lo que pasa es que el Dios de los católicos es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Cristo. Basura, esa es mentira. El Cristo mío resucitó, el de ellos está clavado en un palo todavía. Yo no sé si el tuyo resucitó. Por mí no murió María. ¿Quién murió por ti? ¿Quién resucitó por ti? Entonces Cristo resucitó por ti. Dale un aplauso al que él se lo merece. No podemos seguir doctrinas y tendencias malas. Tenemos que estar en lo que Dios manda. ¿Cuál es el gloria al Señor? Entonces hay que aborrecer ciertas cosas que no son de Dios. Hay prácticas en los cultos que no son de Dios. Y algunos pastores me están oyendo y dicen, va a meter la pata el pastor otra vez. La voy a meter. Hay prácticas en los cultos que no son de Dios. De número uno, el platilleo no es de Dios. Eso está tratando de quitarle los bienes a los feligreses, hermanos míos, en sus propias ventajas. Eso no es de Dios. Y hay una romería que no es de Dios. Y ahora le venden todo al creyente, le venden la agüita bendita, el paño ungido, el aceite bendito, le venden el agua de ajo y todo se lo venden en la iglesia. Eso no es de Dios. El Señor no creó una iglesia para tener ahí, hermano, un poco, hermano, de gente mañosa. El Señor llamó una iglesia que lavó con su sangre, que hizo su sacrificio por ella, que se santificó a sí mismo para presentársela pura. El Señor levantó hombres y mujeres del mundo. Es decir, el Señor cortó de los árboles muertos para convertirlos en árboles vivos. El primer templo se hizo de árboles, hermanos, vivos que fueron cortados para que fueran árboles muertos para hacer un templo. Ahora el Señor empezó a recoger los árboles muertos, es decir, los seres humanos perdidos, para hacer una iglesia santa que escape de la tierra en el sonar de las trompetas. Que tiene oído que oiga. Y el que quiere salvarse que se agarre. Tienes que aborrecer lo malo. No te puedes igualar a las fiestas mundanales. Tú no me puedes decir a mí que es de parte de Dios que tú participes en las fiestas paganas, idólatras. Eso no es de Dios. Le gusta a quien le guste. Eso no es de Dios. Deuteronomio capítulo 12, léalo en su Biblia, verso 29, verso 30, verso 31, busque su Biblia. Y si la Biblia dice, ay, eso hay que creerlo y hay que guardarlo. Deuteronomio capítulo 12, verso 29 al 31, lea las Sagradas Escrituras. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas.
después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ay, hermano, qué bonito, Dios está con nosotros. Claro que está con nosotros, pero no está contigo para decir que la fiesta del mar te asocia a ti. Ten cuidado con eso, porque la fiesta del mar es una fiesta pagana. A las dioses de los 7 mundos, ten cuidado con eso, los 7 mares. Ten cuidado con eso. Después está igualando a Satanás. La idolatría no es de Dios. El paganismo no es de Dios. Las fiestas patronales no son de Dios. Y hay un poco de evangélicos, hermanos míos, que se disfrazan de cualquier cosa para meterse en esas cuestiones. Y un poco de hombres, da pena, pero tengo que decirlo, llamados líderes religiosos, pastores y apóstoles, que están, hermanos, haciendo ayuno y llorando porque van a hacer la apertura de la fiesta del mar. Eso no es de Dios, porque eso es del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me cerraron las puertas en las iglesias, no importa. Pero hay que decirlo, ¿verdad que sí? Alguien tiene que atreverse a decirlo. Hay que aborrecer lo malo, sí o sí. Termino con este texto. En el libro de Deuteronomios, capítulo 7, verso 26. Con ese voy a terminar para que respires profundo. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ay, Dios mío, los que se van para la feria a comprar cositas allá que traen para las fiestas mundanales y después lo meten en la casa. Y después que pastor, ore por mí, que el diablo se me montó en la nuca, se me montó en la espalda, se acostó a mi lado, me rascó por aquí, me rascó por allá, me hizo unos chupones, te va a llevar para el infierno como sigue buscando cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le agradan, hay que aborrecerlas. Van a la iglesia para que el pastor les unja con aceite y van donde el cura que les eche agua bendita. Usted está buscando maldición en su casa. Está buscando maldición para usted. Usted no puede ir a comprar lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece. La iglesia tiene que estar, hermano, en estos días en pureza, en amor, en santificación, en misericordia. Voy a aborrecer lo que Dios aborrece. La iglesia es de Cristo, no es del hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Así que hay prácticas entre los cultos evangélicos que no son de Dios. Prácticas dentro de los cultos evangélicos que no son de Dios. Tenga cuidado, pastor. ¿De dónde vino esa práctica? ¿Quién se la enseñó? ¿Quién lo doctrinó de esa manera? Lea la Biblia. El pueblo de Dios es puro. El pueblo de Dios no tiene que andar con alianzas del mundo. El pueblo de Dios tiene que andar en santidad. El pueblo de Dios no tiene que andar con añadidura. El pueblo de Dios no anda buscándole ayuda a Dios. Dios es soberano. Dios tiene el poder. Él dijo: yo soy Jehová. Sé santo porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dale aplauso a Cristo, que Él vive.